Sesión 56, ¿qué es la Biblia? Página web del estudio, creo que la mayoría saben dónde está, i-ccc.cl/Biblia. Si no lo ha hecho todavía, por favor, mete en esa página. Hay un formulario de inscripción para que podamos tener el correo y teléfono y todo eso para contactar para el próximo estudio. La sesión anterior, breve repaso, vimos Tito y 2 Timoteo que están fuera de secuencia. Tito fue escrito más o menos al mismo tiempo que 1 Timoteo y algunos años antes de 2 Timoteo, a otro pastor joven, similar a Timoteo. Estamos hablando de Pablo escribiendo a pastores que él está preparando por mucho tiempo que lo van a reemplazar. El énfasis es el amor cristiano, en enseñar lo que es correcto y destacar la doctrina básica del Evangelio, como también la autoridad de Tito para nombrar ayudantes. Propósito principal incluye entregar a Tito autoridad como líder de las iglesias en la zona, como también instrucción referente a la fe, la conducta cristiana, cómo enfrentar la oposición, advertencias referentes a los falsos profetas y los planes futuros de Pablo para Tito. Tito fue pastor primero de la ciudad de Corinto, ahí empezó cuando hizo bien allá. Pablo dijo, ok, ahora te toca la isla de Creta, una isla grande, y cuando hizo bien allá, dijo ahora Dalmacia, toda una provincia romana muy grande. Entonces, no hay que subestimar a Tito, era un hombre que hizo muy buen trabajo. Qué pena que rara vez escuchamos más de él. También vimos 2 Timoteo, la última carta de Pablo, escrito justo antes de ser ejecutado, y él lo sabe. Sabe que ya no tiene opciones legales, que en pocas semanas, quizás días, lo van a matar. Y como sabe que su fin está cerca, quiero escribir a Timoteo, su hijo espiritual, los últimos consejos, la última cosa que él tiene que hacer. Entonces, esta carta es muy potente. Timoteo, su hijo, su amigo, su pastor y superintendente de distrito. Pablo estaba bastante preocupado por el bienestar, no de él, sino de la iglesia y de su amigo, Timoteo también. Y quiere encargar varios puntos importantes que tiene que impartir a otros, entre ellos aumentar su pasión por Cristo, aferrarse a la sana doctrina. Hay una teoría que quizás Timoteo está flaqueando un poco en la fe, por eso tantas veces Pablo repite a vivir el fuego, y no sabemos, especulación, pero por algo Pablo lo dice varias veces. También rechazar todo lo que no es bíblico, falso profeta, falsa doctrina, y mantenerse firme, cuidando su propia integridad y perseverando en predicar hasta el final sin timidez. Termina declarando que su trabajo terminado. Pablo dice, he corrido la carrera, estoy bien, hice lo que el Señor me llamó a hacer. Está a punto de morir, y él lo sabe, pero también declara que está terminando todo bien, satisfecho con lo que había hecho y declarando la victoria en su muerte, diciendo, yo sé lo que me espera al otro lado. Ahí está mi recompensa, mi corona. Entonces él está obviamente complicado por el hecho de morir, pero está contento y satisfecho y listo para partir. Sesión 56, vamos a ver Filemón y Hebreos hoy. Primero Filemón, el autor de Filemón, Pablo, por ende fue escrito antes de 2 Timoteo, y también Timoteo. Los dos están identificados aquí como autores de la carta. Fecha escrita, probablemente más o menos 60 después de Cristo. No hay pistas en la carta para aterrizarlo más que eso. Más o menos 27 años después de los tiempos de Jesús. Contexto histórico, nuevamente crecimiento, expansión de la iglesia. Pablo en Roma, probablemente en la cárcel. Hay pistas en la carta que dan a entender que está preso. Contexto geográfico, si es así, está en Roma, preso. Y Colosas. ¿Por qué Colosas? Porque ahí está la persona al cual está dirigido esta carta, está en Colosas. Versículo clave, Filemón 6, dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe
a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. A verlo así, sí, bonito, pero hay que entender el contexto para ver lo que está realmente diciendo aquí Pablo. Tema principal, perdón y gracia y igualdad de los creyentes. Propósito, pedir perdón por un amigo que ha hecho mal. Y Pablo está escribiendo a otro amigo diciendo, bueno, no voy a entrar en detalles todavía. Este es el más corto de todos los libros de Pablo. De hecho, consiste de un solo capítulo. Por lo tanto, no hablamos de capítulo 1, versículo 6, sino solamente versículo 6. No hay capítulos aquí. Y también es más curioso, porque cuando uno lee esta primera vista, que uno piensa, ¿qué está haciendo esta carta en la Biblia? ¿Cuál es el propósito? Es una carta personal de Pablo a otra persona, hablando de un tercero. Entonces uno dice, como no corresponde aquí. Pero al llegar al final, no es una carta muy larga, y reflexionar un poco se puede entender la razón por la cual está en la Biblia. Primero, no es una carta a una iglesia, ni tampoco un pastor, sino a un creyente en la ciudad de Colosas. Y el nombre del creyente, como se puede adivinar por el título del libro, él se llama Filemón. Filemón 1 al 3. No es capítulo 1, no, es versículo 1 al 3. Pablo, prisionero por amor de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a ti, Filemón, amado colaborador, y a la iglesia que se reúne en tu casa, a la hermana Apia y a Arquipo, compañero de lucha. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen en ustedes amor y paz. Se nota que son amigos. Está hablando, te escribo a ti, Filemón, amado colaborador. El saludo es plural porque dice a ustedes y la iglesia que se junta en tu casa, pero el resto de la carta es singular. Es solamente este saludo inicial que va en plural. El trasfondo de la carta es que hay una situación muy delicada y Pablo quiere pedir algo insólito. Filemón es un hombre adinerado, pero además es creyente, fiel y es amigo de Pablo. Filemón 4 al 7. Siempre doy gracias a mi Dios cuando te recuerdo en mis oraciones, porque me han hablado del amor y de la fidelidad que profesas al Señor Jesús y a todos los que son del pueblo santo de Dios. Ruego a Dios que la fe que tenemos en común te lleve a darte cuenta de cuántas cosas buenas podemos hacer por amor a Cristo. Yo mismo he hallado gran gozo y consuelo en tu amor, hermano mío, porque los corazones de los que pertenecen al pueblo santo de Dios han hallado refrigerio en tu bondad. Es muy personal esta carta. Está como escribiendo cosas que uno pregunta, ¿por qué está diciendo esto si se va a leer en público? Filemón también es dueño de esclavos. Y uno de sus esclavos, de nombre Onésimo, había escapado. Y por uno de esas casualidades, que no hay casualidades en la vida del cliente, pero por casualidad, después de su escape, Onésimo llega a conocer a Pablo. Y por medio de Pablo sucede algo. Versículo 10. Te suplico por mi hijo Onésimo, al cual llegó a ser hijo mío en mis prisiones. O sea, fue salvo. Este esclavo llegó y Pablo lo guió al Señor y ahora Pablo dice, es como hijo para mí. Y ahí está la pista, en mis prisiones. O sea, él estaba conmigo, yo estoy en la cárcel nuevamente. Por un tiempo, Onésimo estaba ayudando a Pablo, pero ahora llega el momento de enfrentar su crimen. Había escapado. Y eso sí es grave. Que un esclavo escapa de su dueño era un crimen muy grave en esos tiempos, con castigo duro. Onésimo tiene que volver a su amo Filemón y enfrentar el castigo. Y es el propósito real de esta carta. Dada la situación donde tanto el esclavo como su amo ahora son creyentes y además los dos son amigos de Pablo y también son colaboradores en la obra, Pablo envía esta carta a Filemón solicitando algo poco usual. Creo que se puede adivinar lo que va a solicitar aquí. Filemón 8 al 11.
Por eso, aunque podría ordenarte lo que debes hacer en el nombre de Cristo, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, anciano ya y preso por la causa de Cristo, te suplico por mi hijo Onésimo, el cual llegó a ser hijo mío en mis prisiones. Él no te ha sido útil en el pasado, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Bastante obvio por dónde va esta cosa, lo que va a solicitar. Pero hay un detalle aquí que tiene que ver la utilidad del esclavo en todo esto. No fue útil, pero ahora está útil. Bueno, resulta que el significado del nombre Onésimo es útil. Su nombre quiere decir útil. Entonces Pablo aquí está agregando un toque de humor en su carta diciendo que el esclavo de nombre útil antes no era útil a nadie, pero ahora por ser creyente es útil para los dos. Ese es como el toque de humor. Se nota que Pablo está tratando de dejar esto todo como muy a la ligera, no llegando a hacerlo muy profundo. Lo que Pablo realmente quiere es que Onésimo puede quedarse en Roma para seguir ayudando en la obra, porque Pablo está preso. Entonces necesita ayudantes para ir a evangelizar. Pero considerando que Onésimo legalmente pertenece a Filemón, no puede quedarse por su propia voluntad. Tiene que volver. Entonces me imagino que esa fue una conversación difícil entre Pablo y Onésimo, diciendo, tiene que volver. No, no quiero volver. Filemón 12 al 14. Te lo mando de regreso y con él te envío mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo en esta prisión en la que estoy por predicar el Evangelio, pues así me habría ayudado en lugar tuyo. Pero preferí no hacerlo sin tu consentimiento, pues no me gustan los favores forzados. Ok, favores forzados. Pero ahora viene la petición insólita de Pablo. Filemón 15:16. Quizás Onésimo huyó de ti precisamente para que lo recuperaras para siempre, y ya no como esclavo, sino como algo mucho mejor, como hermano amado. Para mí, él es muy especial. Ahora, tienes razón para apreciarlo mucho más, no solo como persona, sino también como tu hermano en el Señor. Pablo no está dejando fácil. O sea, señor amo de esclavo, este esclavo ya no es esclavo, es tu hermano. Entonces toma en cuenta eso. Aunque Filemón tiene todo el derecho de castigar duramente a Onésimo, Pablo pide a Filemón que perdone a Onésimo, recibiéndolo no como esclavo, sino como hermano en Cristo, y no solamente como cualquier hermano, sino como, versículo 17, si de veras me consideres tu amigo, recíbelo con el mismo afecto con que me recibirás a mí. Nada de presión aquí, no. Los paralelos con los nosotros y la salvación creo que son claves. Y por eso este libro está en la Biblia. Nosotros antes éramos esclavos al pecado, condenados al castigo más severo, pero gracias al haber conocido a Jesús en persona somos perdonados y ahora somos hermanos en Jesús, aceptados en la casa del amo. Hay mucho paralelo aquí entre la vida de un creyente y lo que está sucediendo a Onésimo. Es más, antes éramos inútiles para el Señor, pero ahora somos útiles. Por tener los dones, después de ser salvos, somos útiles para el Señor. Es una lección muy interesante. En el fondo, la petición de Pablo a Filemón es de perdonar a Onésimo absolutamente tal como Dios ha perdonado a nosotros, de la misma forma. Y tal como Jesús pagó el precio por los pecados de cada creyente, Pablo ofrece lo mismo, también pagar por los pecados de Onésimo. Si te hizo algún mal o si te robó algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo pagaré, y para constancia escribo esto con mi puño y letra. No creo que sea necesario recordarte que tú a mí me debes lo que eres. Pero es interesante la forma, ¿no? Los paralelos son bastante obvios y por eso el libro está en la Biblia. Pablo termina su petición de una forma un poco más firme,
como eso no fue suficiente, y ya no tanto como solicitud. 20 al 21. Sí, hermano, alegra mi corazón en Cristo con este gesto de amor que te pido en el Señor. Te he escrito esta carta porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. Y también solicito una cosa más de su amigo Filemón, versículo 22. Ten una habitación lista para mí, pues espero que Dios contestará las oraciones de ustedes y permitirá que pronto vaya a verlos. O sea, no me puedes esconder el resultado de esto porque voy a visitarte. Prepara mi pieza. Finalmente, Pablo escribe sus saludos de costumbre y una bendición. 23 a 25. Epafras, mi compañero de prisión por amor a Cristo Jesús, te saluda. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, te envían saludos también. Que el amor del Señor Jesucristo se derrame sobre ustedes. Otra mención de Lucas acompañando a Pablo en la cárcel. Marcos es Juan Marco, probablemente Aristarco, no sabemos más. Demas hemos escuchado un par de veces que fue un ayudante, un coevangelista, y todos están ahí cerca, y Pablo manda saludos y ahí termina la carta. Aunque parece curioso incluir esta carta en la Biblia, hay propósitos. No se trata solo del obvio paralelo entre la situación de Onésimo, el esclavo condenado, pero perdonado, y nosotros. También hay otra lección aquí para nosotros, pero no está en este libro. Está en Mateo 6, 9 al 15. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Wow, estas son palabras de Jesús. Jesús está enseñando cómo orar, el Padre nuestro, pero agregue esa frase al final. Somos perdonados en la misma medida que nosotros perdonamos a otros. Eso también tiene que ver con la lección de Filemón. Perdona a Onésimo, ahora es tu hermano. No sabemos lo que pasó, pero por la presión de Pablo aquí, por la amistad, me imagino que Filemón hizo lo correcto, perdonó a Onésimo. No sabemos si regresó o quedó en Colosas, no hay más información. Pero el libro en sí tiene un propósito. Acordarnos del perdón que hemos recibido y ese mismo perdón tenemos que extender a otros. Parte 2, Hebreos. ¿Quién es el autor de Hebreos? Nadie se atreve. ¿Pablo? Vamos a volver a este punto después. Fecha escrita antes del año 70, probablemente 65. ¿Por qué antes del año 70? Porque en el año 70, exacto, los romanos destruyeron a Jerusalén, botaron el templo, quemaron el templo, echaron todos los judíos. Y de ser así, escrito después del año 70, seguramente había alguna noticia en el libro, pero no hay mención. Entonces, antes del 70. Los expertos dicen probablemente 65. Contexto histórico, crecimiento y expansión de la iglesia, contexto geográfico desconocido, posiblemente Italia. No hay mayores detalles. Versículos claves aquí, Hebreos 1, 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Quizás había escuchado esos versículos antes, muy potente, pero vamos a entender un poco más el contexto aquí. Tema principal, Jesús es el Cristo, es el Mesías, es sumo sacerdote, es la nueva revelación de Dios, es supremo, es revelador y mediador de la gracia de Dios. O sea, este es muy evangelizador
pero tiene otro propósito de fondo. ¿Cuáles son los propósitos aquí? Llamar a los cristianos hebreos a no volver a sus antiguos caminos bajo la ley, porque el camino de Jesús es mucho mejor y muy superior. ¿Tiene que ver con los judaizantes? Sí. Esto es la carta en contra de los judaizantes. Hemos visto algo que están en contra del gnosticismo. Esto es para atacar a los judaizantes, dejarlo en su lugar. Hasta el momento, los autores de todos los libros que hemos visto son conocidos, pero ahora tenemos un libro cuyo autor es desconocido. Por eso hice la pregunta al principio, ¿quién es el autor de este libro? No se sabe. Esa es la respuesta básica. Durante más o menos 1500 años, o sea, hasta la Reforma más o menos, Hebreos era atribuido a Pablo. La Biblia más antigua, incluso creo que algunos de Gutenberg, dice la epístola de San Pablo a los hebreos. Pero hoy en día sabemos que no es así. Pablo no es el autor de este libro. ¿Por qué? Por varias razones. Por ejemplo, en todos los libros de Pablo, él se identifica por nombre por lo menos una vez y siempre al inicio. Todas las cartas dicen Pablo, bla, 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 a Tito, a la iglesia en Corinto o lo que sea. Y en algunos casos se identifica dos o más veces en el resto del texto, pero aquí nada. No hay pista del nombre del autor. Lo que vimos recién es versículo 1. Nada de Pablo A. Ni siquiera nadie A. También Pablo siempre dirige sus cartas a persona o iglesia específica en la introducción, pero Hebreos no está dirigido a nadie específico y de hecho no tiene introducción. Vimos recién, esa introducción no es el inicio de una carta. Además, Pablo siempre termina su carta con saludos personales de varias personas y a varias personas con nombre, pero Hebreos termina con un saludo muy general. Así dice el saludo al final de Hebreos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los creyentes. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Nada personal, nada de que Lucas que está aquí conmigo te saluda, no. Y esa mención de Italia también es curioso. Es la única mención en toda la carta del Nuevo Testamento de Italia. Pablo nunca usa esa palabra, Italia. Habla de Roma, habla de Corinto, habla de Acaya, habla de Macedonia, pero Italia nunca. Esa palabra incluso está solamente 4 veces en todo el Nuevo Testamento. Aquí y los otros 3 están en los últimos capítulos de Hechos. Pero Hechos no es una carta y tampoco fue escrito por Pablo, sino por Lucas. Entonces, el hecho de usar una palabra aquí que no menciona en ninguna otra parte indica que probablemente Pablo no es el autor. El estilo del libro tampoco es típico de Pablo. Diferente a todos los libros de él, Hebreos no tiene la forma de una carta, sino un sermón. Esto, cuando uno va leyendo, es típico de un sermón, hasta un sermón de hoy en día. Alguien podría levantarse en el púlpito y leer la carta y la congregación va a decir, excelente el sermón, pastor. El mismo autor del libro tampoco considera a su obra como carta. Él menciona cuál es su propósito y menciona cómo él piensa que está haciendo con esta carta. Dice en 13:22, hermanos, ruego que reciben bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. No es una carta. Él dice que lo que estoy escribiendo aquí es exhortación, que en realidad es casi sinónimo de sermón. De hecho, en griego, uno de los significados de esa palabra es discurso persuasivo, o sea, homilía, o sea, sermón. El mismo autor dice, este es un sermón, no es una carta. Además, está escrito en griego sofisticado, casi al nivel de griego clásico. No es griego clásico, pero casi a ese nivel. Está muy bien escrito, mientras Pablo siempre prefería hablar y escribir en términos sencillos. El mismo Pablo lo dice varias veces. 1 Corintios 1:17.
Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. 1 Corintios 2:1. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. 2 Corintios 11:6. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. En algunos otros lugares también Pablo dice, yo siempre hablo en términos sencillos para que ustedes puedan entender. Pero Hebreos no está escrito de esa forma. Está escrito en una forma de griego más elocuente. Yo creo que esa sería la palabra. La evidencia más convincente de que Pablo no es el autor viene del texto del libro en sí. Capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor a los que la oyeron, nos lo confirmaron. O sea, Él se excluye del grupo de personas que oyeron la salvación directamente de Jesús en persona y se incluye en el grupo de personas a los cuales tales testigos oculares nos confirmaron. Por lo tanto, probablemente no es testigo ocular, pero por el contenido de la carta conoció muy bien el Evangelio. Por ende, el autor no es uno de los apóstoles ni tampoco otro testigo ocular. Y quizá está pensando, bueno, Pablo tampoco fue testigo ocular porque su salvación viene después de la crucifixión o resurrección. Por lo tanto, él no conoció a Jesús en vida. Entonces, Gálatas 1, 11 y 12. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. 1 Corintios 11:23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. O sea, Pablo recibió cosas directamente del Señor. Y si quieren más detalles, 2 Corintios 12, 1 al 5, no lo vamos a ver, pero es el pasaje donde Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo. Él no sabe si fue en el cuerpo, solamente una visión, y vio y escuchó cosas allá que no se puede hablar, pero estuve con Jesús un buen tiempo en el cielo. Entonces sí, es testigo ocular de Jesús. Estuve con él. Por lo tanto, este autor dice, a mí no me contó Jesús, sino que los que vieron a Jesús me contaron. Entonces está excluyendo de este grupo. No es Pablo. Pablo siempre se consideraba a sí mismo como testigo ocular y por ende apóstol. Por todo lo anterior, es muy probable que este libro no fue escrito por Pablo. Pero si el autor no es Pablo, entonces, ¿quién lo escribió? Porque tenemos que saber eso para ver si vale la pena tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, saca tu lupa de Sherlock Holmes, tu gorro, y vamos a tomar un pequeño desvío. No es muy largo, porque este no es tan complicado. Obviamente el autor fue gran hombre de Dios, alguien que conoce muy bien las escrituras, un hombre muy educado, un judío sin duda, pero también experto en griego por la forma de escribir. Gran orador, es un sermón y él sabe hablar. Es valiente, ferviente por Jesús, con autoridad en las iglesias y altamente estimado entre los líderes de la iglesia. Todo eso podemos saber por la carta en sí. Entonces hay varias teorías, incluyendo Bernabé y Lucas, como también otra persona mencionado primero en Hechos, para variar. ¿Quién será? Hebreos 18, 24, 26. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las escrituras.
Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Por eso muchos expertos piensan que Apolos es el autor de Hebreo, porque cumple todas las condiciones. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Entonces fue judío, porque en la sinagoga no entran los gentiles, ni menos hablan los gentiles. Apolos, excelente posibilidad como autor de Hebreos, cumple todas las características, es judío, pero de una ciudad griega, Alejandría, por lo tanto habló griego de forma muy excelente, se puede decir. Conoce muy bien la Biblia, predica con exactitud referente a Jesús. Pero hay un detalle con Apolos, le falta algo. Aunque conocía solo el bautismo de Juan. Y ahí está el problema. Para refrescar la memoria, esto vimos algunas sesiones atrás, hay 3 bautismos mencionados en la Biblia y hay mucha confusión en las iglesias al respecto. No sé por qué hay confusión, porque la Biblia en sí está muy claro. Primero, el bautismo en agua, lo que todos hemos visto probablemente una vez, ojalá que todos hemos experimentado el bautismo en agua, o sea, inmersión y se saca de nuevo simbolizando muerte y resurrección. También este bautismo se llama el bautismo de Juan y el bautismo de arrepentimiento. Es lo mismo, son 3 términos diferentes para el mismo tipo de bautismo. Si quiere el versículo para verlo, Juan 3:23 y Lucas 3:3, no vamos a verlo y lo vimos antes, creo que en sesión 42, 43. Y esto es el que Apolos conoció, el bautismo en agua, el bautismo de Juan. Segundo tipo de bautismo es en el Espíritu Santo al momento de ser salvo. En tal momento uno es sumergido espiritualmente en el Espíritu Santo y por ende es sellado por el Espíritu Santo. Vimos antes como se usa como marcar una carta para indicar autenticidad, autor, todo eso. Efesios 1:13, Hechos 1:8, 1 Corintios 12:13, todo esto tiene que ver con sellado por el Espíritu Santo. Y tercer tipo de bautismo es la llenura del Espíritu Santo, que viene al momento de recibir algún don espiritual. Y eso lo tengo simbolizado aquí con fuego, porque generalmente es la imagen que usa la Biblia para indicar la llenura del Espíritu Santo, fuego. Esto realmente no es bautismo como tal, pero como es la causa de mucha confusión, lo tengo incluido. Muchas iglesias hay confusión entre el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes. Pero la Biblia está muy claro y quizás el texto más claro de todos los 3 juntos es en la palabra de Juan Bautista mismo, en Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de arrepentimiento. Ahí está claro, el bautismo de Juan es en agua y es de arrepentimiento. Es una señal para mostrar arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Los 3 juntos en un solo versículo. Ahí tenemos más claridad. El problema es aquí que Apolos solo conoce el primer tipo, bautismo en agua. No conoce ni la llenura ni el bautismo del Espíritu Santo. Falta conocer los otros 2 y también algunos otros detalles. Necesita que alguien enseñe sobre esto para poder predicar con absoluta precisión la palabra de verdad. Entonces, sigamos leyendo. Hechos 18 del 27 al 28.
Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Recibió un entendimiento y ahora sí que sí, es potente, predicando, refutando hasta los judíos. Ahora Apolos tiene totalmente claro el Evangelio. Faltó ese detalle de explicar los otros dos bautismos y quizás algunas otras cositas. Incluso se puede decir que Apolos ahora es obrero, que no tiene de qué avergonzarse porque maneja con precisión la palabra de verdad. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál Timoteo? ¿Segundo? ¿Dos? Por ahí. Pero aquí hay algo muy raro que hay que tomar en cuenta. ¿Quién le enseñó la verdad con precisión a Apolos? Aquí lo dice claramente, Priscila y Aquila. ¿Y qué hicieron ellos? Lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Enseñaron, lo discipularon. ¿Y cuál es el punto aquí? Priscila es una mujer. Y eso para algunas iglesias es terriblemente complicado. Porque aquí hay una mujer que está enseñando a un hombre. Está discipulando a un hombre. Junto con Aquila, sí, pero Priscila y Aquila, los dos. Aquila es hombre, Priscila es mujer. Probablemente son hombre y mujer. Hasta hoy hay iglesias que no permiten a mujeres predicar ni enseñar por malinterpretar otra escritura. Que vimos pasando muy rápidamente 1 Timoteo 2:2. Y esta escritura dice así: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pom, pom. Oh, sin embargo, aquí claramente tenemos una mujer, Priscila, enseñando a un hombre, Apolos. No está callada ella. Además, está ejerciendo autoridad sobre él. Lo tomaron a su cargo. Ven para acá, Apolos, tenemos que hablar contigo. Quiero enseñarte algo. O sea, está tomando autoridad sobre este hombre. Y Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad. Por ende, hay un problema acá. Hay una contradicción. Pero parece que la contradicción está entre Pablo y Pablo. En muchos lugares, él habla de mujeres alabando, orando, predicando, profetizando en la iglesia, hasta en posiciones de autoridad, porque él había dicho a Timoteo y Tito, puedes nombrar diaconisas y puedes nombrar ancianas, posición de autoridad. Pero en 1 Timoteo dice que no pueden ni hablar en las iglesias. O sea, ¿cómo la cosa? Aquí hay una contradicción grave. La mujer dice, permanezca callada. Entonces, ¿cómo va a profetizar y enseñar y predicar si está callada? ¿Qué pasa aquí? No tenemos tiempo para aclarar todo el significado de este versículo, pero básicamente era algo específico para la iglesia en Éfeso y más encima para una mujer específica. Algunas traducciones olvidan que aquí hay un artículo específico. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza, sino que permanezca. Está hablando de una mujer en la iglesia en Éfeso. Dicen los expertos en griego. Esa mujer quizás era la esposa del pastor de esa iglesia, no sabemos, especulación, pero aquí claramente Pablo está hablando diciendo, Timoteo, esa mujer, yo no permito que ella hable en la iglesia. Ese es el significado real de esta escritura. Por ende, no es un comando a todas las iglesias en todos los tiempos,
y por ende no hay conflicto que Priscila está enseñando a Apolos. No es aplicable hoy, a menos que esta mujer siga vivo 2000 años después, pero era algo específico. Ya hemos visto que Pablo dio instrucciones a Timoteo y Tito de cómo seleccionar mujeres para los puestos de diaconisa y anciano. Y en Corintios dijo que las mujeres pueden orar y profetizar en la iglesia siempre y cuando lo hagan decentemente y con orden, tal como los hombres. En la Biblia, Dios no es machista. Muchas veces la persona trata de decir, no, Dios es machista, no quiere que las mujeres hagan. No, hay una orden establecida por el Señor, sí. Pero en ningún momento Dios dice a las mujeres, cállense en la iglesia. No es así. Además, en diferentes libros, Pablo reconoce a Chloé, mujer, como líder de una iglesia, la iglesia que se junta en su casa. Reconoce a Febe como diaconisa y reconoce a Junia como apóstola. Por lo tanto, Pablo no tiene problema con mujeres en posición de autoridad. Por ende, no debería ser una sorpresa que Priscila sea maestra e incluso enseña a los hombres. No está infringiendo ninguna ley, no está en contra de nada que había dicho Pablo, porque Priscila no es la mujer en la iglesia de Éfeso que Pablo no permite enseñar ni hablar. Es falso que las mujeres no pueden tomar posiciones de autoridad en la iglesia, incluyendo sobre hombres. La Biblia no enseña tal cosa. Sin embargo, muchas iglesias hasta hoy día siguen con este problema. Esa doctrina falsa nace de una interpretación mala de un solo versículo, 1 Timoteo 2:12, y muy triste, porque en muchas iglesias las mujeres no pueden servir. Tiene que mantenerse callada, tal como dice, que permanezca callada. Nada que ver. Y ninguna mujer dice allí, amén, aleluya, gracias Señor. Hay otro punto no menor aquí. En la Biblia, cuando hay un listado de nombres, casi siempre la persona de mayor autoridad o mayor importancia va primero. En este caso, Priscila. Generalmente, cuando hablo de un matrimonio, va a decir Aquila y Priscila, pero aquí tiene Priscila primero, porque ella, en este caso, fue liderando la enseñanza. Interesante. Por ende, es probable que el autor de Hebreos es Apolos y el que fue enseñado por Priscila con mayor precisión en el camino de Dios. Lo que faltó, Priscila enseñó y enseñó muy bien, porque después cuando llegó a la otra iglesia, arrasó con los judíos. Hay otras posibilidades para todo este libro, Bernabé, Lucas, y algunos dicen hasta la misma Priscila. Quizás ella escribió esto. A lo mejor. En ese caso sería la única mujer que es autor de un libro en la Biblia. Pero lo más probable es que sea Apolos. Ok, fin del desvío. Volvemos. Ya tenemos claro que el autor probablemente es Apolos. Es especulación, la evidencia es bastante convincente, pero la Biblia no dice en tanta palabra. Da lo mismo quién es el autor, es un libro muy importante, absolutamente inspirado por Dios, sin duda, escrito con gran autoridad y poder y con un propósito muy claro: declarar la supremacía y superioridad de Jesús y su suficiencia absoluta para la salvación. Se puede que los judaizantes digan así, no, ok, está bien Jesús, pero también la ley de Moisés, circuncisión y todo el resto que hay, eso es, o sea, Jesús más algo, la base de muchos sectos hoy en día. Ok, está bien Jesús, pero Jesús más algo, Jesús no es suficiente. Si quieres refutar eso, lee Hebreos. Aquí hay un don maestro de la ley mostrando por el Antiguo Testamento que Jesús es suficiente. No se requiere nada más. Y también muestra a los judíos que Jesús es el Cristo, el Mesías, profetizado del Antiguo Testamento. Se ha dicho que el libro de Hechos fue escrito por un hebreo a otros hebreos
para decir a los hebreos que dejen de actuar como hebreos. Como el propósito de este libro, oye, hebreos, lo que aprendiste del Antiguo Testamento, señor hebreo, no, olvídalo, no es necesario. Por la carta de Pablo sabemos que los judaizantes eran como la sombra de Pablo. Él se fue a predicar en un lugar y llegaron los judaizantes y dijeron, no, Jesús más la ley de Moisés. Siempre enseñaban a los gentiles la necesidad de seguir a la ley de Moisés para ser salvos, y los creyentes judíos sufrieron el mismo problema, la tentación de volver a tratar de cumplir la ley, volviendo a sus antiguos caminos. Y ese es el propósito de este libro. La salvación requiere Jesús más algo. Hebreos es una exhortación, como el mismo autor dice, o un llamado a los cristianos a abandonar por siempre esos caminos antiguos y mantenerse firme en la fe, porque Jesús es el único mediador, el único sumo sacerdote supremo, superior a todo. La salvación requiere solo a Jesús. Es el mensaje central aquí. Y lo presenta de una forma muy lógica. Es un camino que no se puede malentender si lee el libro entero, es muy fácil. El libro comienza con una declaración muy fuerte al respecto. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales lo ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Incluso si eso fue el libro entero, ya está suficiente, basta con eso. Su punto aquí es Jesús reemplaza todo lo anterior. Él es mucho mejor, muy superior a lo antiguo, superior hasta los ángeles, y su nombre es superior a todos los nombres, porque Él es Dios. Tiene la gloria de Dios y el carácter de Dios. Es superior a los profetas del Antiguo Testamento, superior a los ángeles, su nombre es superior a todos los nombres, y más encima, Él es creador y sustentador de todo. Creó todo y en Él todas las cosas siguen existiendo. Por lo tanto, es Dios. El libro de Podríos podría llamarse el libro de las cosas mejores, porque repito muchas veces el concepto de mejor, superior, supremo, siempre referente a Jesús y su obra. El autor llama a los hebreos primero a poner atención al mensaje para no volver atrás, se repite mucho ese el concepto, y para mantenerse firme en la única posibilidad para salvación, en Jesús. Hebreos 2, 1 al 3. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Todo esto porque Jesús es superior a Moisés. Y eso para los judíos es como un balde de agua fría. ¿Cómo que hay alguien superior a Moisés? Bueno, por eso no hay que seguir la ley, porque Jesús es superior a Moisés. Hebreos 3, 1 al 6. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma.
Está bien, Moisés fue fiel, pero Jesús es más fiel. Sigue. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Moisés fue fiel siervo en la casa de Dios, pero siervo. Sin embargo, Jesús es fiel como hijo del dueño de la casa, por lo tanto es superior. Y la casa somos nosotros, los creyentes, somos la casa de Dios. Somos la construcción que Moisés comenzó a hacer, pero después Jesús siguió construyendo. Pero con una condición, somos la casa de Dios. ¿Cuál es la condición aquí? Siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos engorjece. Ser parte de la casa de Dios depende de mantener la fe en Jesús. Por ende, al no hacer eso, al no mantenerse firme en la fe, uno puede rechazar su esperanza o sea su salvación. Aquí está claro. Una característica interesante del libro de Hebreos es el gran número de citaciones del Antiguo Testamento para probar que Jesús es superior, es supremo y sobrepasa todo lo anterior y Él es el Mesías. Aquí hay muchas citaciones del Antiguo Testamento. Cuando lee Hebreos va a ver cada 3, 4 versículos hay una cita del Antiguo Testamento. De hecho, Hebreos tiene el mayor porcentaje de menciones del Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, excepto Apocalipsis. En apenas 13 capítulos hay 86 citas del Antiguo Testamento y 249 en Apocalipsis. Pero 86 en un libro corto, estamos hablando de 7 por cada capítulo. Parece que el autor de este libro le gusta citar el Antiguo Testamento y lo hace con precisión, porque maneja con precisión la palabra de verdad. La estructura del libro está basada en una serie de estas citaciones que van llegando uno al otro. Hay un camino muy lógico, probando que Jesús ha superado a Moisés y a la ley, usando otras citaciones específicas del Antiguo Testamento. No lo vamos a ver ahora, pero anote aquí, hay un listado que puede ver en la casa. Aquí va en cada una de las citaciones del Antiguo Testamento, del Hebreos, qué parte del Antiguo Testamento está citando. Estos son los 8 y uno al leer esto llega a la conclusión, bueno, Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y superior a Moisés. Y su pacto es superior al pacto de Moisés. Por lo tanto, olvídese de tratar de cumplir el pacto de Moisés. En el capítulo 8, que más o menos al centro, el autor llega al punto principal de esta carta. Hebreos 8, 6 al 13. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados.
Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Clarito aquí. Y él está citando aquí Jeremías 31 al 34 del Antiguo Testamento, para probar que el nuevo pacto, o sea, Jesús, es mejor y reemplaza el anterior, el antiguo pacto. Ese es su punto central para este libro. El pacto antiguo, la ley de Moisés, ya no es válido porque ha sido reemplazado por el pacto nuevo, Jesús. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior. Ojo, no hay que confundir las varias partes del pacto antiguo. La ley de Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos siguen en pie. Eso no es obsoleto. Aquí está hablando de lo que Jesús hizo en cuanto a las leyes ceremoniales, exacto, lo que tiene que ver con sacrificios, con toda la ceremonia que tienen que ser los sacerdotes. Eso sí ha sido reemplazado porque Jesús es el sumo sacerdote. Y el nuevo pacto reemplaza toda esa parte. Tal como Jesús es superior a Moisés en todo, también el pacto de Jesús es superior al pacto de Moisés. Y no olvide que el punto aquí central del libro es, Señor, judaizantes, olvídese de cumplir el pacto antiguo, no tiene sentido porque Jesús es superior. Por ende, el mensaje para ellos, los judaizantes y los que están pensando aceptar su enseñanza es, ¿por qué quieren volver a un pacto que Dios ha declarado obsoleto? No tiene sentido. ¿Y dónde dice Dios que es obsoleto? Bueno, todo lo que vimos aquí, lo que está citando de Jeremías. El antiguo pacto ya no. Mucho mejor es el nuevo pacto mediante Jesús. Es el mensaje que quiere destacar aquí el autor. El autor también hace referencia al Antiguo Testamento al comparar el sistema deficiente de sacrificios hechos repetidamente por los sacerdotes levitas año tras año, una y otra vez, comparando eso con el sacrificio hecho por Jesús, el sumo sacerdote, una sola vez para siempre. El sistema antiguo era todos los días los sacerdotes tenían que matar animales, rociar la sangre en el altar y quemar este y quemar el otro. Y todos los días, repetido una y otra vez, sacrificio más sacrificio. Y aquí el autor dice, ese sistema de sacrificios, olvídalo, porque el sacrificio de Jesús, una vez y para siempre, eso es suficiente. No se requiere más. Hebreos 9, 24 al 28. Por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Muy claro el argumento, muy convincente la lógica aquí. El sacrificio de Jesús, del mismo Hijo de Dios, es suficiente. Eso reemplaza todos los animales, todos los sacrificios animales, ya, no necesario. Una vez más, el tema es la superioridad de Jesús. El sacrificio de Jesús es mejor y superior a los sacrificios estipulados en el pacto antiguo, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. El sacrificio del animal no es perfecto, porque el animal en sí, por muy sin mancha que podría ser, no es perfecto, es un animal.
Pero el sacrificio de Jesús es perfecto y fue de una sola vez para siempre, por ende, tal pacto antiguo es obsoleto. No hay que sacrificar más animales. Jesús ha hecho el único sacrificio que realmente vale. Pero también hay otros dos puntos claves en este pasaje. Primero, referente a la reencarnación. Así como está establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después venga al juicio. La reencarnación no existe. Es doctrina absolutamente falsa porque nosotros los seres humanos morimos una sola vez y posterior a eso solo hay el juicio final. Está claro aquí. Anote ese versículo cuando alguien te dice, no, pero en la Biblia se puede decir que la reencarnación. No, aquí está establecido. Los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio. Fin de la historia. Para esta palabra, establecido, otra traducción dice decretado, ordenado o destinado. En griego el sentido también es algo reservado o guardado para un momento en el futuro. Cuando llegue tal momento, uno va a recibir sin duda lo reservado. Eso es lo que dice aquí. Establecido, está guardado para ti. Cuando llega tu muerte, está al punto de recibir lo que está guardado. Y eso es el juicio. Establecido tiene ese significado en griego. Y lo reservado o establecido para nosotros los seres humanos es que después de morir enfrentamos el juicio. Para el no creyente es el juicio frente al gran trono blanco. No vamos a entrar en detalle en eso ahora, hemos visto antes, vamos a verlo de nuevo. Apocalipsis 20, 11 en adelante. Y para el creyente no va a ese juicio del trono blanco, el creyente va al tribunal de Cristo, 2 Corintios 5, 10. Y ese tribunal es para ver lo que ha ganado en cuanto a recompensas en el cielo por sus obras aquí en la tierra. Y eso causa confusión porque algunos piensan, entonces las obras sí dan para la salvación. No, la salvación es por gracia, por la sangre de Jesús. Pero al llegar al cielo, cada uno va a recibir recompensas según lo que había logrado en la tierra. Y eso se decide en el tribunal de Cristo. Si quieren los detalles, 2 Corintios 5, 10 en adelante. Nada que ver que alguien puede evitar su destino del juicio decretado y volver a vivir como persona vez tras vez en un círculo sin fin hasta siempre, como enseña la reencarnación. Uno muere y el espíritu busca otro cuerpo y vive de nuevo, y cada vez que uno vive tiene otra oportunidad para mejorarse. Nada que ver. Bíblicamente totalmente falso. La reencarnación, primero, es absurda y segundo, por esta escritura y varios otros, es totalmente falsa. Tienes una sola oportunidad, una sola vida, esta vida, y cuando termina esta vida, no hay más posibilidades. No hay segunda vuelta ni tercera vuelta. Eso es. Por eso es tan importante tomar la decisión antes de morir. Y el otro punto en este texto es Cristo aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperaban. Jesús viene por segunda vez. No es el único lugar en la Biblia que dice eso muchas veces, pero aquí está claro, Jesús viene. Y esta vez no es para hacer sacrificio otra vez. No hay segunda vuelta en el sacrificio tampoco. Jesús ya hizo la obra. Ahora viene para salvar a quienes lo esperaban, o sea, nosotros. Viene a llevar los que ya aceptaron la oferta de salvación que él hizo la primera vez. Pero después de que viene Jesús, no hay más opciones, no hay más sacrificios.
¿Y salvación de qué? Si uno es salvo, bueno, ¿salvo de qué? Del infierno. Así de simple. Ok, otro tema en Hebreos es la necesidad de perseverar en la fe a pesar de las circunstancias y dificultades, pensando en la gran recompensa que espera a los que queden firmes. Hebreos 10, 35, 39. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. ¿Escucharon amén por allá? Amén. El problema es acá, bueno, ahí está citando este versículo que yo tengo aquí destacado en itálica, está citando Habacuc 2, 3 al 4 del Antiguo Testamento, obviamente. El mensaje está muy claro. No abandonen su confianza, necesiten perseverar porque si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Dios hablando. Si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Y después el autor agrega, no somos los que se vuelven atrás y acaban por perderse. ¿Cuál es el mensaje? Es muy insistente el autor en este tema. Es posible abandonar su fe y volver atrás, en cuyo caso no serás del agrado de Cristo y acabarás por perderte. O sea, la salvación se puede perder. En Hebreos, yo estoy destacando esto aquí, pero al leer Hebreos de principio a fin, el autor hace mucho hincapié en esto. Perseveren, no vuelvan atrás, no miren atrás, siguen adelante, porque si quieren ganar la recompensa que espera, tienen que perseverar. En cambio, necesitan perseverar para recibir lo que Él ha prometido. Y los que tienen fe y perseveran su vida. Está claro aquí el contraste. El que sí persevera recibirá lo prometido, o sea, la salvación, y el que no vuelve atrás perseverará su vida eterna. Gracias. Amén. O sea, es posible perder la salvación. Aquí dice claramente, puedes abandonarla o puedes no perseverar o puedes volver atrás. Aquí hay tres formas de perder tu salvación, según esta escritura. Pero ojo, algunos dicen, bueno, en este caso esa persona nunca fue salvo. Ese es el argumento de algunas iglesias que dicen, o no es salvo o no es salvo. Y si uno piensa que está salvo y después se vuelve atrás, entonces nunca fue salvo. Este no es el caso. Mire el lenguaje aquí. Es imposible abandonar algo que no tienes. Voy a abandonar mi auto en la calle, pero no tengo auto. ¿Cómo no voy a abandonar algo que no tengo? Voy a abandonar mi fe, no tuve fe. Entonces, problema lingüístico aquí. ¿Es posible dejar de perseverar en algo donde nunca perseveraste? Es imposible volver atrás de un camino que nunca recorriste. Sí, apostasía en el sentido que vimos antes, sí. Exacto, romper el contrato, rechazar la salvación, es eso. No se puede volver atrás de un lugar al que nunca fuiste. Yo voy a volver atrás de Rusia. Nunca he ido a Rusia, ¿cómo voy a volver atrás? Puedo volver atrás de Santiago, sí, porque he ido a Santiago. O sea, uno tiene que haber sido salvo para rechazar la salvación. No es que nunca fue salvo. Es un punto importante, pero aquí queda claro en este
en estos versículos. El mensaje está muy claro. Debemos tener mucho cuidado de nunca abandonar nuestra fe ni volver atrás de ella. Seguir el camino, seguir adelante. Entonces, ¿qué es esa fe? Dice que no hay que perder la fe, no hay que abandonar la fe, tiene que seguir en la fe. ¿Qué es esa fe? Que necesito una ayuda para entender fe. ¿Qué es esa fe que necesitamos? Y la respuesta está en el versículo inmediato después de lo que vimos recién en capítulo 11, versículo 1. Aquí voy a leer 3 traducciones para que no haya duda. Primero, Hebreos 11:1 en la Reina Valera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. NBV, en una traducción mucho más liberal, la Nueva Biblia Viva, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. La Biblia de las Américas, una traducción muy fiel al original, mucho menos liberal. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí hay algunas notas de pie de página en la Biblia de las Américas. Dicen, para certeza, dice, o sustancia o seguridad. Y para la otra, para convicción, dice, o evidencia o demostración. Tiene traducciones alternativas para entenderlo mejor. O sea, hacemos sustitución ahí. Ahora bien, la fe es la certeza o sustancia o seguridad de lo que se espera y la convicción o evidencia o demostración de lo que no se ve. Yo creo que está claro lo que es la fe, ¿no? Es no dudar, es tener la certeza, tanto certeza que el sol va a salir mañana, es tener fe en Dios. Todos son excelentes definiciones de lo que es fe, pero igual falta algo más práctico para ver cómo funciona. ¿Cómo puedo tener yo esa fe? ¿Qué quiere decir realmente? A lo mejor algunos ejemplos podrían ayudarnos a entender. Sin duda alguna. Inmediatamente después hay un listado de varias personas famosas del Antiguo Testamento destacado por su fe, empezando con Abel, hijo de Adán y Eva. Hebreos 11, del 1 al 4. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Ahí estamos llegando a entender algo de la fe, empezando con, por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. O sea, Dios hizo un universo, en latín dice ex nihilo, de la nada. Tomó la nada y hizo todo. Y entendemos eso como por la fe. También Abel y su hermano Caín tuvieron que ofrecer sacrificios. Sacrificio de Abel, Dios lo aceptó porque fue hecho de corazón. Muchos aquí, a veces, pequeño desvío, algunos piensan que la ofrenda de Abel está bien porque fue carne, fue sacrificio de animales. Y el de Caín no fue aceptado porque era cosecha, plantas. No es así. Isabel seleccionó lo mejor para el Señor. Y Caín tomó lo que tenía nomás. Esa es la diferencia. Por eso el sacrificio de Abel hecho en fe, porque él conoció a Dios. Su sacrificio fue aceptado. Y esa galería de los héroes de la fe, o sala de fama de los héroes de la fe, a veces se llama en este capítulo 11, continúa por el capítulo entero, nombrando varias personas del Antiguo Testamento, destacando por su fe y terminando con una descripción de lo que ellos sufrieron
por su fe. Hebreos 11, del 32 al 39. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Cada día de los héroes de la fe. Es interesante este último comentario. A veces no vamos a vivir en la tierra tiempo suficiente para ver cumplido la promesa de Dios, ni tampoco ver contestado las oraciones. Aquí dice, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Tenía promesa, dijeron, Señor, creo en tu promesa. No lo vieron. Murieron todavía creyendo. Esa es la clase de fe que está hablando aquí. Aun cuando no ves resultados, sigue creyendo, sigue firmemente convencido de la promesa que el Señor ha hecho. Ese es el punto aquí. Pero por fe, sabemos que todo será cumplido. Si hay una promesa de Dios, tómalo por hecho, está cumplido. Quizás no lo vamos a ver en nuestra vida, tal como ellos no vieron la promesa en vida, pero posteriormente, en la vida eterna, van a ver. Y nosotros también. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver las oraciones contestadas, tarde o temprano. Quizás no en vida, pero en la otra vida sí. Porque las promesas de Dios son sí y sí. Uno de los puntos del autor es que todos estos héroes tuvieran esa clase de fe. Certeza absoluta de su esperanza en Dios y convicción sin duda de lo que ellos no vieron, pero estaban convencidos que era verdad y era totalmente cierto. Esa es la fe que está hablando aquí, que tenemos que tener, según Hebreos. Tuvieron esa clase de fe porque conocieron bien quién es Dios. Uno no va a tener fe en un político, en deportista, en alguien que habla muy bien, en la farándula. No tiene sentido tener fe en personas, pero ellos conocieron a su Dios y por ende tuvieron fe y creyeron hasta la muerte. Esa es la clase de fe que Dios quiere en nuestra vida. Solo al conocer a Dios y Jesús es posible esa clase de fe. Y ese es el punto. Eso no es fe humana. Eso no es que me gustaría que las cosas sucedan así. Es Jesús, yo te creo. Dios, yo te conozco. Hay que tener esa relación con el Señor para poder desarrollar esa clase de fe. La clase de fe que nosotros debemos fomentar. Y uno piensa, entonces al ser creyente, al tiro me llega esa fe, ¿no? Ojalá que fuera así, sería bueno, ¿no? La fe es como un músculo. Tiene que poner a trabajar, ejercer el músculo. Empieza chiquitito y va creciendo. Y con el tiempo llega a esta clase de fe. Empezando solamente con fe en Jesús. Señor, creo en tu promesa. Y después sigue creyendo y poniendo y ejerciendo esa fe para tener músculos como, no sé, Arnold Schwarzenegger en su mejor época, o Samson. Sí. Pero no el carácter de Samson, solamente los músculos.
En el próximo capítulo, el autor usa el ejemplo de esta persona, esta galería de héroes de la fe, para mostrarnos el cómo desarrollar esa clase de fe. 12, 1 al 3. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que él esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Ahí está la clave, ahí está la forma de fomentar, de desarrollar esa fe. Comenzó la fe con Jesús, sí, y Jesús aquí dice, nos va a ayudar a perfeccionar esa fe. Aquí el autor hace un paralelo entre la vida de un creyente y un evento atlético, el estilo griego. Esa es como la imagen que está tratando de pintar. Estamos corriendo esta carrera de la vida espiritual, que no es fácil y hay obstáculos. Se puede pensar que como una carrera de obstáculos, que tiene que saltar esquivar el otro, caminar por el agua a veces. Es el tipo de carrera que está hablando aquí Pablo, como en los tiempos, o las Olimpiadas en los tiempos antiguos. Para correr bien hay que despojarnos del pecado y otro lastre. Y es interesante, el atleta griego corrió desnudo, sacó todo lo que era peso adicional que no era necesario para la carrera y corrió así. No estoy diciendo que tenemos que hacer lo mismo en la iglesia, pero eso es lo que está diciendo aquí. Saca cualquier cosa que está estorbando, que está causando distracción, sácalo de tu vida y corre con los ojos puestos en Jesús, nada más. Perseverar, solo en seguir adelante, un paso a la vez, con los ojos fijos en Jesús y en el premio que vamos a ganar, que es la vida eterna con Él en el cielo. Esa es la motivación. Correr pensando y mirando a Jesús. Y hay esta gran multitud de testigos, los héroes de la fe, mirando nuestro progreso. Esa es la imagen que está pintando aquí el autor, animándonos a completar la carrera, tal como ellos lo hicieron. Y pensamos, oh sí, pero grandes hombres y mujeres de Dios. Eran hombres y mujeres comunes y corrientes. Ellos corrieron la carrera, sí, con fe, pero no eran muy diferentes a nosotros. Vivieron vidas muy similares, características muy similares. Entonces, el punto aquí es que si ellos lo lograron, yo también puedo. Ese es el punto. Pero no por nuestros esfuerzos, sino solo por fe, por estar convencido con certeza absoluta de que vamos a llegar al cielo. Por la evidencia, la demostración o convicción, ¿se acuerdan de esas definiciones que están en la Biblia América? De que Dios es Dios y cumple su promesa a nosotros, tal como hizo con ellos. ¿Quiénes? Los héroes. Ese es el punto aquí de Hebreos 11 y 12. Está este gran grupo de héroes, y ellos lo hicieron, están allá en la galería animando. Oye, Sergio, tú puedes, Fran, sigue adelante. Alicia, sí, yo lo hice, tú también. Ese es el punto aquí. Ellos lo hicieron y nosotros podemos hacer lo mismo. Esta carrera que estamos corriendo ocurre rodeada de un público, es casi como un estadio griego, y el público que viene a vernos y alentarnos es nada más ni nada menos que una gran multitud de los héroes de la fe, que ya corrieron la misma carrera con éxito. Ellos son los testigos de nuestra carrera, y si ellos lograron perseverar en medio de tantas dificultades, terminando bien la carrera, sin mirar atrás, sin volver atrás, entonces nosotros también podemos lograrlo. Pero si uno vuelve atrás, no llega a la meta. Está corriendo, sí, está en la carrera, pero si se vuelve atrás, no llega a la meta.
Por ende, hay que seguir corriendo en fe, sin importar lo que vemos alrededor, sin mirar atrás, sin volver atrás y sin abandonar la carrera. El último capítulo, el autor regresa al propósito principal del libro, ¿cuál es? Instar a los judíos a no volver a sus caminos antiguos de la ley, enredados en la ley de Moisés y los sacrificios. Hebreos 13:9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Y eso vale para los judaizantes también, para todos los demás sectas que tienen sus reglas y su doctrina rara. No se deje llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. O sea, póngase a pensar solo en Jesús. No es Jesús más algo, es Jesús. Los sacrificios del Antiguo Testamento ya no sirven de nada y ahora es tiempo de ofrecer otro tipo de sacrificio. Hay otros sacrificios que tenemos que ofrecer, sí, pero no es el sacrificio de animales. Y esa es la única manera de alcanzar la salvación, créelo o no. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Me encanta eso. No sé por qué, pero pienso, pienso que eso realmente suma lo que tenemos que hacer, como respondiendo a todo lo que hizo para nosotros, es un sacrificio de alabanza. Los labios que confiesan su nombre. Cuán grande eres tú, Señor. Gracias, Señor. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y realmente para mí no es sacrificio. Alabar al Señor no es sacrificio. Aquí dice sacrificio de alabanza, pero es más que eso. El libro termina con algunos consejos, peticiones de oración y finalizando con una bendición. Proverbios 13, del 20 al 21. El Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre jamás. Amén. Fin del libro. Excepto que no es el fin del libro. Después termina de nuevo. O sea, hay dos fines con más detalles y otra bendición. Curiosamente, 22 y 25. Hermanos, ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los creyentes. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Y esto es curioso, un libro que termina dos veces, con dos saludos, dos bendiciones. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué termina dos veces? Bueno, una buena posibilidad es que el libro realmente es un sermón que terminó en versículo 21. Y después el autor agregó los últimos versículos referentes a Timoteo porque lo escribió como carta para circular entre las iglesias. Entonces, su sermón tenía un fin, sí, y agregó otro fin que realmente es la carta. Esa es la explicación más probable. Lección para nosotros que tiene que ver cuál es el motivo que podemos aprender. Hebreo presenta el Evangelio en una forma lógica, con argumentos sólidos, muy bien firmemente fundamentados en el Antiguo Testamento, probando que Jesús no es solamente un hombre, no es solamente otro sacerdote como cualquiera que está sujeto a la ley de Moisés y que tiene que sacrificar animales cada día, sino que Jesús es muy superior por encima de toda la creación, porque Él es nuestro sumo sacerdote que ha reemplazado la ley y los sacrificios con el pacto final y sacrificio final de una sola vez para siempre. Eso resumiendo lo que es Hebreos. También es importante por exhortarnos a no perder nuestra fe a pesar de todos los problemas que enfrentamos todos los días, porque hay una gran multitud de testigos que pasaron por lo mismo y peor, pero lograron terminar bien su carrera sin volver atrás y sin perder su fe.
Piensa en estos testigos. Están matados a filo de espada, están serruchados a mitad, están torturados, están latigados, sufrieron, pero terminaron bien la carrera. Por lo tanto, nosotros no estamos pasando por eso. No deberíamos tener ningún problema en terminar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo con la misma fe. Pero el mensaje central de Hebreos es simplemente Jesús es suficiente. No se requiere nada más. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro camino. No se requiere nada más. Pon tu fe en Él porque Él es fiel y Él es Dios. Solo Jesús. Eso se puede resumir Hebreos en eso. Solo Jesús. Y por ende, continuará la próxima semana. Vamos a ver Santiago y primero Pedro. Y como siempre, ahí están los links, las conexiones, el código QR para que puedan invitar a otros.